Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 22 de agosto del 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Estamos grabando la edición número 27 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado desde la Ciudad de México, al historiador, al doctor Juan Miguel Zunzunegui, que tiene licenciatura en comunicación por la Universidad Anáhuac. También es profesor catedrático de la Universidad Anáhuac. Estudió una maestría en materialismo histórico por la Complutense de Madrid. También tiene un estudio en especialidad en religiones en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estudió una especialidad en filosofía en la Universidad Iberoamericana y tiene un doctorado en humanidades por la Universidad Latinoamericana. Y del tema del cual vamos a hablar es la leyenda negra. La leyenda negra que está en boga en los últimos 20 años en Hispanoamérica por los distintos administraciones o presidentes como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que han estado ufanando este discurso a diestra y siniestra para resquebrajar esta unidad hispanoamericana. Muy bien, la primera pregunta, ¿qué es un mito? Uy, pues la pregunta es muy amplia, la respuesta también. Hoy en día hemos rebajado, simplificado mito a mentira, a algo falso. Y bueno, no hay nada más alejado de la realidad. Originalmente un mito, a ver, un mito es una explicación de una realidad. Puede ser desde la creación del mundo, tienes mitos creacionistas, hasta todos los países tienen un mito de la existencia de ese país. Prácticamente todos los pueblos tienen mitos del origen de su pueblo, los padres del pueblo, en fin. El mito es una explicación. Eh, no busca ser real, no busca ser mentira. De hecho, el mito no es ni real ni mentira, justo es un mito. Es decir, busca dar explicaciones y mucho más importante que si las explicaciones son reales o no, es si el mito y sus explicaciones son funcionales o no. Para el mito es mucho más importante eso. Y el mito tiene una función bien importante a nivel colectivos humanos porque a ver, tú imagínate que hoy en día vivimos en colectivos, pensé en México, 120 millones de mexicanos, o Estados Unidos, 320 millones de norteamericanos, o el país que quieras, ¿no? O las religiones. El mito logra crear colectivos, es decir, ¿cómo logras que 120 millones de personas se sientan parte de lo mismo? ¿Cómo logras que el habitante del Soconusco se sienta intrínsecamente igual al habitante de Tijuana? ¿No? ¿Cómo logras que el habitante de Acapulco se sienta intrínsecamente igual al habitante de Matamoros? Porque todos somos mexicanos, ¿no? Bueno, justo, porque compartimos los mismos mitos, compartimos los mismos símbolos, a través de los mitos compartimos una cosmovisión, y eso, y solo eso, esa ficción en nuestra mente, es lo que hace que nos sintamos parte de un mismo colectivo, ¿no? Aplica en religiones, ¿no? Si tú eres católico, pues tú puedes vivir en la frontera con Estados Unidos o en Argentina o en España y eres igual de católico porque compartes liturgia, compartes mitos, compartes narrativas y así con cualquier religión. Entonces un mito, y claro, originalmente tenían un carácter mucho más religioso y sagrado. El mito buscaba explicar las verdades más profundas sobre la humanidad y la trascendencia, pero bueno, finalmente se acabaron usando también para los nacionalismos y demás. Al final, pues un mito es eso, un relato que tiene un carácter simbólico, que busca dar explicaciones y la función del mito no es ser cierto o incierto, verdadero o falso, correcto o incorrecto, es dar explicaciones. Y el mito será mejor mito, según yo, entre más cohesión logre, entre más productivo y funcional sea, ¿no? Es decir, México, como todo país, vive de mitos. Nosotros nos contamos el mito de la conquista, por ejemplo. Es un mito terrible. No solo porque nunca ocurrió tal cosa como la conquista de México, pero ya si nos vamos a que el objetivo del mito no es ser correcto o incorrecto, sino funcional o infuncional, perdón, pero el mito de la conquista de México es la estupidez más grande que nos hemos contado porque pues tenemos una serie de complejos y traumas derivados de un mito de una conquista que ni siquiera existió. Si el mito de la conquista nos cohesionara, nos uniera y nos lanzara al primer mundo, pues sería un gran mito, no importando si fuera real o no. Pero si el mito de la conquista nos tiene encabronados con nosotros mismos, pues entonces es un mal mito. Qué es la leyenda negra? Pues mira,
Leyenda, bueno, hoy en día el concepto de leyenda negra creo que de manera muy específica pues está relacionada con España, ¿no? Y con la idea de que España hizo cosas terribles que en realidad nunca hizo. El concepto de leyenda negra viene desde antes, ¿no? O sea, leyenda negra es cuando tienes un enemigo y sobre ese enemigo inventas cualquier cantidad de cosas terribles para quitarle legitimidad, para quitarle prestigio, para quitarle autoridad moral, para quitarle lo que sea, ¿no? Es parte de una guerra. La leyenda negra siempre es parte de una guerra. Cuando tú tienes un enemigo, es importante promover entre los tuyos y entre los seguidores del enemigo la leyenda negra. En el caso de España, bueno, pues es justo, a ver, nos cuentan tantas cosas, ¿no? Como, a ver, ¿qué sería parte fundamental de la leyenda negra? En México nos han contado todo el tiempo la idea de España era el país más atrasado de Europa en el siglo XV. Y entonces tenemos que lidiar con cosas como, ¿cómo es posible que el país más atrasado del mundo fuera el que lograra la hazaña más importante de su época, como es conquistar y colonizar todo un continente y darle la vuelta al mundo? La única respuesta es que España estaba lejísimos de ser bueno, Castilla estaba lejísimos de ser el país más atrasado de su tiempo. De hecho, si Castilla es la primera en llegar a América, es la que la coloniza y es la que le da la vuelta al mundo, lo único obvio es que Castilla era el país más avanzado de su tiempo. Sin embargo, la leyenda negra nos dice eran lo más atrasado. Y parte de la leyenda negra eran incultos, incivilizados, porque solamente eran guerreros que llevaban 800 años en guerra sana, cuando Castilla es una de las cunas del humanismo europeo. Otra leyenda negra, y entonces aquí a México mandaron a un montón de expresidiarios. A mí me encanta cómo todas las cosas terribles que dicen de España fue lo que realmente sí hizo Inglaterra y que Inglaterra logró que tú y yo pensáramos y todo el mundo que los hizo España, ¿no? Mandaron a presidiarios a conquistar México. No es cierto. O sea, están viniendo colonos que llevaban 10 años viviendo en Cuba, trabajando, etcétera, ¿no? Hernán Cortés, como dijo Diego Rivera, era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Era una de las mentes más ilustradas de su tiempo. La leyenda negra, de alguna forma, es tratar de enlodar al que asumes que es tu enemigo, pues como parte de esta guerra. Claro, menciona Arnoldson, Malby, acerca de toda esta dialéctica de imperios que se desarrollaron entre Gran Bretaña y España por los territorios, tanto la India y después las independencias. ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene la leyenda negra? ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene la leyenda negra? Órale. Eh, no sé, a ver, como de qué me estás hablando, para saber si estamos en lo mismo. Vaya, ¿cuáles son las implicaciones el promover la leyenda negra en Hispanoamérica? Ah, ya bueno, pues eso es una maravilla, porque, a ver, Hispanoamérica tiene una cualidad fundamental, es hispana, por eso se llama Hispanoamérica. Parece bobo, pero hay que decirlo, porque somos un continente donde hay 400 millones de hispanohablantes que piensan que no son hispanos. Yo creo que esa es la principal implicación. Imagínate, a ver, llévate a la geopolítica del siglo XIX. Eh, el siglo XIX, que es cuando se dan las famosas independencias de esta América hispana, es bien interesante porque la gran potencia mundial del siglo XIX ya es el Imperio Británico. Ya hay un Imperio Británico, ya es la gran potencia. Un Imperio Británico que estuvo 300 años en guerra con el Imperio Español. Eso es lo que pasa del siglo XVI al XIX. Una guerra de 300 años entre dos imperios que eventualmente gana el Imperio Británico, básicamente por la Revolución Industrial. Y así como España nació dándole la vuelta al mundo y crea el primer gran imperio global en el siglo XVI, y con ello empieza la globalización, gran parte de la chamba de Inglaterra es robarle el imperio a los españoles, ¿no? Desde tener a piratas como Francis Drake dándole la vuelta al mundo, saqueando barcos españoles, mientras parte de la leyenda negra, el español no trabaja, eso ya ver, el oro no está en forma de piedras de oro en la tierra, ¿no? El oro y la plata hay que extraerlos, y extraerlos es un trabajo. Parte de la leyenda negra, le robaron el oro y la plata a los pueblos originarios no extraían oro ni plata, porque ni sabían que estaba ahí, ni sabían cómo extraerla, ni sabían para qué utilizarla. Por lo tanto, cuando España lo extrae, básicamente no le está robando nada a nadie, ¿no? Parte de la leyenda negra, se robaron el oro, no es cierto, está en este país. Si hablamos de México, el oro que se robaron los españoles está en forma
de retablos, de templos, de catedrales, de universidades, de pueblos, de acueductos, de puertos, de colegios, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Solo que en América Hispana pensamos que las cosas son gratis, entonces no entendemos que el oro se quedó aquí generando, no como los ingleses que sí se robaron todo de todos lados. Pero bueno, el tema es que los ingleses están formando un imperio global cuando España ya ha formado un imperio global. Eso quiere decir que los ingleses y los españoles tienen básicamente los mismos intereses. Y ya que Inglaterra está despojando a España de su imperio, pues bueno, parte fundamental, a ver, el imperio español es básicamente lo que hoy llamamos Hispanoamérica, la parte más importante y más rica del imperio español. Sin embargo, para el siglo, desde finales del 18 y para el 19 ya se da un fenómeno muy importante y es que estos virreinatos americanos hacen comercio con el mundo. Y claro, el monopolio del comercio americano lo tiene España. Entonces, parte de tener un imperio es tú controlas ese comercio. Pero los ingleses, que siempre han sido ladrones, pues se dedican al contrabando en los virreinatos americanos. Hasta que llegó un punto, sobre todo en los de Sudamérica, en los tres virreinatos de Sudamérica, que la economía de los virreinatos dependía cada vez más de Inglaterra. El tema es que Inglaterra solo tiene dos formas de hacer comercio con la América hispana, la vía legal y la vía ilegal. La vía ilegal pues, siempre la usaron, contrabando. La vía legal también la usaban. El tema es que el comercio legal, para que fuera legal de Inglaterra con los virreinatos, tenía que pasar por España, dejando ganancia a los españoles. Pues claro que lo que tratan de hacer los ingleses es que su comercio con Sudamérica beneficie cada vez menos a Inglaterra, ¿no? Y a ver, es tan simple como esto. Eventualmente te das cuenta de que tener comercio con Sudamérica a través de España o burlándote de España es un gran negocio y que es mucho mejor negocio si sacas por completo a España de la ecuación. ¿Cómo sacas a España de la ecuación? Pues haciendo lo que hicieron los ingleses, patrocinando a todos los libertadores de América. Porque, a ver, Francisco Miranda, José de San Martín, Simón Bolívar, todos son masones británicos al servicio del imperio, todos absolutamente. El famosísimo plan de José de San Martín para cruzar los Andes y conquistar Chile. Es un plan que tenía 30 años de antigüedad cuando lo lleva a cabo San Martín. No se había hecho porque nadie había tenido las pelotas de San Martín, también hay que decirlo, porque no era un plan fácil. Pero al final es un plan urdido y patrocinado en Inglaterra. Inglaterra lo que logra es tomar a un montón de españoles americanos, ¿no? Los criollos de Sudamérica, encabronarlos con España, armarlos hasta los dientes, patrocinarlos y lograr que ellos hagan el trabajo sucio de destruir el imperio español. Lo que hoy llamamos independencias de Hispanoamérica son eso, pero también son la caída del imperio español. Es el estoque de muerte que le da Inglaterra al imperio español. Es hago que tu propia gente se enoje contigo, hago que tu propia gente me compre esta leyenda negra contra España, hago que los españoles compren una leyenda negra contra los españoles, con eso rompemos el imperio y a partir de entonces la economía de toda Sudamérica, ya no imperio español, sino una Sudamérica independiente, independiente entre comillas, depende por completo del imperio británico. Entonces, a ver, en el siglo XIX, esa es la maravilla geopolítica que hace Inglaterra, es necesito un continente completo, ese continente completo le pertenece a España, podría yo seguir en una guerra eterna contra España y tal vez nunca ganarle este continente, o puedo hacer que se peleen internamente. Eso es lo que finalmente termina haciendo Inglaterra, ¿no? Entonces, eh, y a partir de ahí, pues se pone tremendo, porque esta guerra de imperios entre el imperio español y el británico dura 300 años porque son imperios poderosísimos. Ujú. España por su poder industrial y Inglaterra por su poder industrial y el imperio hispano pues, por su poder comercial particularmente, ¿no? La ruta comercial más importante durante 250 años fue la ruta de la nao de China, controlada completamente por Nueva España, por añadidura por España. Es una vez que deja de ser imperio español porque hay independencias, hay que entender que el continente americano, sobre todo sudamericano, incluyendo a México, esa parte de Norteamérica, tenía el potencial de ser la siguiente gran potencia del mundo. Es decir, tienes un gran imperio español y logras que se independice el 90%, porque el imperio estaba en América, ¿no? Si ese 90% de imperio español independizado de España se hubiera unido y hubiera sido un imperio hispanoamericano, un imperio americano, un país, etcétera,
con todos los lazos culturales que ya había, compartiendo todos la misma lengua, dominando el continente que está entre los dos grandes océanos del mundo y dominando la ruta de la nao de China, ahí estabas viendo nacer a la siguiente gran potencia, pero Inglaterra aspira a ser la gran potencia, tiene que debilitar. ¿Y cómo debilitó? Con Leyenda Negra, porque logró que durante todo el siglo XIX los hispanoamericanos compráramos un discurso en contra de nosotros mismos, compráramos un discurso con una versión de la historia donde tenemos que avergonzarnos de ser lo que somos, y lograron que esta Hispanoamérica se envolviera en, y todavía no terminan, 200 años y contando de conflictos interminables que hacen que el lugar con más potencial del mundo para ser potencia no lo vaya a hacer nunca. Todo lo que conlleva que se resquebraja el Imperio Español a partir de la llegada de los Borbones, eh, el cambio de la economía, también empiezan a difundir esa leyenda negra. También con Guillermo de Orange y utilizan a Bartolomé de las Casas. Bueno, la historia de Bartolomé de las Casas es muy rara. Híjole, o sea, Bartolomé de las Casas hoy, o sea, si viviera en el siglo XXI, pues ya más de uno le hubiera preguntado quién te paga y cuánto, porque parece todo un agente inglés. No digo que lo sea, no lo puedo decir. La verdad es que habría que tener unos informes que no tengo y no sé si existan. Eh, a ver, Bartolomé de las Casas es un traidor a su propia cultura. Deja tú a su imperio, a su rey, a su patria, a su lengua, a su cultura, a todo. Porque Bartolomé de las Casas es el primer gran promotor de una leyenda negra. Y eso sí, si uno se pone a hurgar en el oscuro pasado de Bartolomé de las Casas, es muy sospechoso, ¿no? Porque Bartolomé de las Casas, que pasó a la historia como el gran defensor de los indios, ¿no? El que luchó en contra de que fueran esclavos y demás, el gran enemigo de Hernán Cortés. Y sin embargo, es saber, si alguien promovió leyes contra la esclavitud, fue Hernán Cortés. Si alguien obtuvo de Carlos V leyes contra la esclavitud como las de 1542, fue Hernán Cortés. Y si alguien tenía esclavos en el Caribe, era Bartolomé de las Casas. O sea, Bartolomé de las Casas comienza su carrera como terrateniente esclavista del Caribe. Claro, se supone que luego se dio cuenta de lo mal que estaba y se arrepintió, y por eso puede ser, ¿eh? Como converso arrepentido, se pone más furibundo que nadie, pero no sé, ese Bartolomé de las Casas completamente esclavista, dueño de personas en el Caribe, cuando, a ver, ¿quieres un español que nunca tuvo esclavos en América? Hernán Cortés. Hernán Cortés nunca tuvo esclavos en América, Bartolomé de las Casas sí, y sin embargo el propio Bartolomé de las Casas logró pasar a la historia como un antiesclavista que luchaba contra Hernán Cortés. Yo no sé si lo hizo por rencor personal, porque además se conocen que se iban a la Universidad de Salamanca. Yo no sé si es un rencor personal, yo no sé si a Cortés simplemente le tocó ser el hombre a través del cual Bartolomé de las Casas limpiara su sucio pasado. No sé, es un caso muy extraño, pero es el primer gran promotor de una leyenda negra que evidentemente nunca existió. ¿Cuál es la implicación que tiene Enrique VIII en la difusión de la leyenda negra? Ah, Uf, pues Enrique VIII, yo creo que no sé qué tanto Enrique VIII, solo Enrique VIII, desde luego sí toda su dinastía, todos los Tudor. A ver, hay un origen de la leyenda negra en Enrique VIII porque finalmente es el hombre que en 1534 se suma a la Reforma Protestante y rompe con la Iglesia Católica. Y hay que entender que la Reforma Protestante, comenzando por Lutero en 1517, continuando con Calvino en la década de los 20 del siglo XVI, hasta rematar con Enrique VIII y su ruptura en 1534, te estás separando de la Iglesia Católica, lo cual implica que te estás separando de la Iglesia Romana. Y en la época en la que el Sacro Emperador Romano Germánico y el rey de España son la misma persona, ¿no? Carlos V del Imperio Germánico, Carlos I de Alemania. Entonces, creo que aquí se dan dos cosas. Por un lado, los países que religiosamente rompen con Roma necesitan legitimar su ruptura con Roma, porque no hay que olvidar que la religión era el discurso que legitimaba la monarquía, ¿no? Entonces, cuando rompes con la iglesia que legitima la corona, tienes que hacer un discurso. El discurso de Enrique VIII, pues es muy bueno, porque al final logra hacer este discurso donde, ¿no? Cuando se separa de Ana Bolena, que es, a ver, es que
yo ya descubrí que vivo en pecado por haberme casado con Catalina de Aragón, porque me engañaron, porque ella había consumado su matrimonio con mi hermano, por eso yo me quiero divorciar para estar en paz con Dios y el desgraciado del Papa no me deja y por eso me voy a separar de la Iglesia Romana. Es una joya, porque entonces te permite el tema de decir la Iglesia Católica es corrupta, a ver, lo era y lo es hasta la médula, pero con el discurso de la Iglesia es corrupta, pues yo me separo de la Iglesia, asumiendo, no lo hago por política, ni por dinero, ni por intereses, lo hago por fe, por moral y por ética, lo cual es una mentira. Del mismo modo que Lutero tiene que mantener un discurso contra Carlos V. Y como Carlos V es Carlos I de España, todo el discurso luterano, reformado, calvinista de Carlos V contra la Iglesia Católica se convierte por añadidura en un discurso contra España. Porque además España va a ser quien va a encabezar la contrarreforma, ¿no? El movimiento que intenta, sin éxito, contener la reforma. Entonces, el discurso de reforma, que además pegó entre los pueblos anglosajones, que finalmente es el origen de Estados Unidos, es un discurso anticatólico y antiespañol, por un tema de necesidades políticas por encima de cualquier otra cosa, pero bueno, pues a partir de ahí es el discurso que mantendrá la dinastía de Enrique VIII. A ver, sí, su hijo Eduardo, sí, su hija María, pero sobre todo su hija, la reina Elizabeth, va a tomar este discurso antihispano y anticatólico para justificar, en este caso, la piratería, ¿no? A ver, tengo piratas persiguiendo barcos españoles y robándoles, porque, a ver, hay que decirlo como es, ¿no? La reina Elizabeth es una ladrona que contrata sicarios, porque eso es lo que son Walter Raleigh y Francis Drake. Y como soy una ladrona que contrata sicarios que roben por mí, necesito un discurso que legitime eso, y el discurso pues siempre fue antihispano y anticatólico. Anticatólico, diciéndoles los papistas, que son los corruptos, que son los que corrompieron la religión, etcétera. Y antiespañol, claro, desde el punto de vista anglosajón, estos son los latinos, estos son racialmente inferiores y demás. Y ese discurso que tiene su origen en la dinastía de los Tudor, pienso yo más en Elizabeth que en Enrique VIII, es el discurso fundamental del Imperio Británico en sus 13 colonias en Norteamérica contra la gran expansión española en el resto del continente. Y así tal cual, después de la independencia o nacimiento de Estados Unidos, el discurso de los ingleses contra los españoles lo heredan los norteamericanos contra los mexicanos, ¿no? Los herederos de Inglaterra contra los herederos de España. Es bastante interesante el cómo España ayuda a las 13 colonias a independizarse del Imperio Británico, con Bernardo de Galvez y Diego María Garducci, y cómo no reconocen esa importancia que tiene el Imperio Español en aquella época. Bueno, a ver, desde que son territorios del Imperio Español, hoy, que hoy son parte de Estados Unidos, eh, ciudades como Nueva Orleans, que la gente piensa que es o inglesa o francesa cuando es totalmente española. La gente ve Nueva Orleans y dice, es que es un estilo francés. Sí, estilo francés, pero la ciudad es española. Los españoles la construyeron al estilo francés, porque el estilo francés era la moda arquitectónica, pero es una ciudad española. A ver, lo de Bernardo de Galvez, pues ya es una cosa tremenda, ¿no? O sea, que tengan su nombre con letras de oro en el Congreso de Texas. Y pues, perdón, o sea, es un virrey de Nueva España. Pero claro, es un virrey de Nueva España que por los intereses políticos económicos de entonces decide apoyar la independencia de las 13 colonias. Hay que decirlo, sin Francia y sin España, las 13 colonias nunca hubieran obtenido su independencia. Es decir, Estados Unidos existe en gran medida gracias a Francia y España. Eh, y pues parte de la cultura de Estados Unidos es hispana, eso también es innegable, ¿no? Pero bueno, pues van a hacer hasta lo imposible por negarlo, porque tienen un discurso de construcción de identidad de blancos anglosajones y protestantes, y aceptar que parte de su raíz es hispana, latina, católica, pues, no les gusta, pero pues la verdad ahí está. También el que hayan sido retirados con Carlos III, los jesuitas, fue un cambio en la educación en Hispanoamérica. Sí, no sé si bueno o malo, esa es la pura verdad, pero es que el tema de la expulsión de los jesuitas, pues hay un montón de teorías, pero creo que nadie lo tiene claro, ni nadie nos podrá decir a ciencia cierta por qué. A ver, yo pienso que es el pleito que trae la Iglesia Católica, la corona española contra la Iglesia Católica.
ya en tiempos de los Borbón, con Carlos III. Yo pienso que expulsa a los jesuitas por ser espías de la iglesia y por ser revoltosos y porque son un Estado dentro del Estado, pero también es un hecho que yo no sé si calculó bien su medida, ¿no? 2 de abril de 1767, de expulsar a los jesuitas, porque pues fue la gota que derramó el vaso y ahí empezaron los movimientos de independencia. También esta figura utilizada como la Santa Inquisición, donde se habla de la quema de brujas, cuando en Prusia o en Alemania se quemaron más de 25,000 mujeres por, Sí. por el delito de brujería. Ahí es curioso cómo, otra vez, ¿no? Logras endilgar a España los pecados de otro. La gente tiene ideas muy absurdas de la Inquisición. A ver, la Inquisición fue terrible, sí. La Inquisición, pero ojo, la Inquisición, que es española más que católica, porque es una creación de Isabel y Fernando, pero que en realidad es una herramienta política para atacar a los enemigos políticos de la corona, usando la religión como pretexto. Y aún así, en 300 años de historia, poquito más, como 350, la Inquisición católico-española jamás mató tanta gente como Calvino en Suiza. A ver, el tema de la quema de brujas es 100% protestante. No hay quema de brujas en la Inquisición. La quema de brujas es 100% protestante. Es Suiza, es Holanda, es Inglaterra, es Escocia, es Estados Unidos. Eh, la Inquisición española no mata brujas, mata herejes. Al final es lo mismo, pero si en algún lugar hay leyenda negra, es ahí. Es decir, simplemente si lo traes a Nueva España, donde hubo Inquisición de 1571 hasta la independencia en 1821, y el tema de, no, es que la Inquisición vino aquí a matar, a quemar a los indios que no se hicieron católicos. Varias cosas que hay que entender. La Inquisición, en 300 años de virreinato, quemó a 4 indígenas. No debió, fue un mal juicio, hay que decirlo. Pero también, y yo no me canso de decirlo, 4 días, digo, perdón, cuatro indios, ¿no? 4 indígenas que mató 4 indígenas en 300 años mató la Inquisición española. 4 días, 4 indios es un pésimo día para los aztecas. Los aztecas sacaban 40 corazones al día. Si los aztecas matan 40 personas al día, no pasa nada. Si la Inquisición mata 4 en 300 años, es terrible. La Inquisición no vino aquí a juzgar indígenas, ni a quemar indígenas, y ese error, esos 4 indígenas quemados al principio, incluyendo el amigo personal de Cortés, Carlos Ometóchil, que fue una de las razones por las que Cortés regresó a España a reclamarle a Carlos V. Después de la visita de Cortés, de la segunda visita de Cortés a España y las leyes nuevas de Carlos V en 1542, la Inquisición tuvo prohibido matar indígenas, juzgar indígenas. La Inquisición viene a América a juzgar españoles, a dejarle claro al español, no piensas que por estar a 8,000 kilómetros de distancia te puedes convertir en un maldito hereje blasfemo, aquí también te voy a vigilar. Pero la Inquisición, como tribunal que es, solo puede juzgarte si estás dentro de su jurisdicción. Y para ser sujeto de jurisdicción de la Inquisición, tienes que estar bautizado. La Inquisición, alguien me ha encontrado con gente que me dice, es que la Inquisición era para matar a judíos. No. La Inquisición era para matar a musulmanes. No. La Inquisición solo puede juzgar a bautizados. Claro, se da la confusión con los judíos falsamente conversos, ¿no? Cuando Isabel los expulsa, a menos que se conviertan, muchos se convierten de verdad y otros se convierten para quedarse, ¿no? Otros se convierten sin convertirse. Y aquí pasa una cosa muy rara. El judío, para poder quedarse, finge que se convierte. Pero para poder fingir que se convierte, tiene que bautizarse. En cuanto se bautiza, es legalmente católico para la Inquisición. Entonces entras en la cuestión de es legalmente católico para la Inquisición, pero como es un falso converso, sigue llevando a cabo sus prácticas y rituales judíos como debe de ser. Y es ahí donde la Inquisición dice, está bautizado, por lo tanto sujeto de jurisdicción de la Inquisición porque es católico, lleva a cabo prácticas de otra religión como es el judaísmo, entonces es hereje. Y esos son los judíos que fueron juzgados por la Inquisición. A ver, claro que la Inquisición hizo cosas malas y terribles, sí, por supuesto, pero es exageradísimo el número, ¿no? Y esta idea de que la Inquisición va matando a los que no se quieren convertir, no, la Inquisición solo puede juzgar a católicos bautizados. La propaganda que difunden mediante las películas ha funcionado muy bien.
Bueno, es que el poder de industria cultural que tienen Estados Unidos e Inglaterra, pues es bárbaro y la gente piensa que las películas son libros de historia y se pone peor y luego ves Piratas del Caribe y te cae bien Jack Sparrow y piensas que los piratas son buena gente, en lugar de saber que son los asesinos, violadores y ladrones del océano. ¿Cuáles son las recomendaciones literarias que usted daría para estudiar la leyenda negra? Pues mira, no sé, desde luego está, pues bueno, María Elvira Roca, pues yo creo que es el fundamento, ¿no? De estar en contra de la leyenda negra. Yo en realidad te diría, mira cualquier biografía decente de Hernán Cortés, como mi libro de Hernán Cortés, por ejemplo, Claro. eh, o, o usa la lógica. Es decir, la leyenda negra, si la lees a detalle, se desmonta solita. Hay un libro que se llama Destino Manifiesto de Juan Ortega y Medina, que justo te explica cómo los gringos desarrollan su concepto del destino manifiesto y Ortega y Medina te explica muy bien en ese libro cómo se cuelgan de la leyenda negra inglesa para hacer su continuidad en Estados Unidos. Destino manifiesto de Juan Ortega y Medina y leyenda negra y pedofobia de María Elvira Roca y Hernán Cortés de Juan Miguel Zunzunegui. Yo creo que con eso tienes. ¿Cómo contrarrestar la leyenda negra en nuestro país? Híjole, pues es difícil porque es un ataque que viene desde el gobierno y eso desde tiempos de Echeverría, además. Te diría que leyendo y estudiando, pero no es algo que nos caracterice. Te diría que usando la lógica, pero tampoco es algo que nos caracterice. Y entonces te diría una cosa muy simple. El 90% de los católicos son mexicanos. Digo, de los mexicanos son católicos. Es bien fácil. Si eres católico y te gusta ser católico, y mira que yo no soy católico, pero si eres católico y te gusta hacerlo, lo eres gracias a España. Si eres guadalupano y te gusta hacerlo, lo eres gracias a España. Si te gusta el arte barroco y el neoclásico que tenemos en México, lo tenemos gracias a España. Y si te gusta la lengua en la que te expresas, entiendes el mundo y amas, que es el español, la tienes gracias a España. La pura lógica te basta para entender que la mitad de tu ser es español y que comprar la leyenda negra que genera odio a España solo te genera odio contra ti mismo, porque odiar al español en español, cuando es la lengua en la que tú te expresas, significa odiarte a ti mismo. Queremos agradecer que haya aceptado la invitación al programa de Cosmonautas Filosóficos. Está invitado a conversar sobre otros temas tan importantes de la historia. Estaré encantado. Muchas gracias.